Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2020, repensando la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la magíster Adriana Zúñiga de México, de la empresa Consultus Perú. Tiene como título Inteligencia Social, cómo desarrollar las habilidades interpersonales. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y, de ser posible, ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En esta exposición, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat y seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 4 días de la feria en la sección entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Adriana. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio con este webinar. En inteligencia social es una competencia que se considera clave a desarrollar y más aún con todos estos cambios que estamos viviendo actualmente como sociedad, adaptándonos poco a poco a una nueva realidad. Entonces, bueno, antes de iniciar me presento. Mi nombre es Adriana Zúñiga, yo soy mexicana. Soy psicóloga organizacional, estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Valle de México. Posteriormente realicé una maestría en psicología organizacional en la Universidad de París y en la Universidad de Bolonia. Y actualmente, bueno, desde hace ya algunos años soy consultora en investigación y desarrollo en Central Test y responsable de consultoría y de formación para nuestros clientes tanto aquí en México como en Centro y Sudamérica. Central Test es un editor de evaluaciones psicométricas. Se utilizan principalmente en procesos de gestión humana. Y al final de mi intervención les voy a contar un poco sobre las soluciones que pueden encontrar dentro de nuestra plataforma y también los datos de Consultus en este caso, que son nuestros aliados comerciales allí en Perú y quienes ustedes pueden contactar en cualquier momento para conocer más sobre nuestras herramientas. En esta presentación vamos a abordar los siguientes puntos. Vamos a iniciar por definir qué es la inteligencia social y cuáles son los beneficios de desarrollar esta competencia. Platicaremos un poco sobre la diferencia que existe entre la inteligencia emocional y la inteligencia social, porque parece ser que hay algunas confusiones entre ambos términos. Vamos a hablar sobre los elementos clave de la inteligencia social y en base a estos elementos clave de la inteligencia social, los elementos clave para desarrollarla. Y al final hablaremos un poco más sobre Central Test y Consultus Group, como les digo, para que ustedes tengan nuestra forma de contacto. Bien. ¿Qué es la inteligencia social y por qué hablamos de ella como una competencia importante a desarrollar? Bueno, existen muchas definiciones y mi intención no es hacer esta presentación teórica, pero sí es importante definir qué es la inteligencia social. En la comunidad científica de psicología existen pues muchas definiciones, pero hay como un consenso que nos describe que la inteligencia social es un conjunto de habilidades en donde participan estas competencias que se pueden desarrollar y que nos permiten a nosotros como persona conocernos mejor, adaptarnos a otros y también a las distintas interacciones y situaciones sociales de una manera efectiva. Otra definición de la inteligencia social, y eso es muy importante para esta presentación, es la capacidad que tenemos como personas de relacionarnos con otros de una forma empática y también asertiva. Es decir, que al utilizar nuestra inteligencia social, lo que vamos a hacer es buscar hacer las cosas correctas en el momento correcto. Es decir, tener conciencia de uno mismo, tener conciencia del otro y también de la situación en la que nos encontramos. En esta nueva realidad, ese es un componente muy importante, tener conciencia de estas tres cosas. Un ejemplo muy sencillo que vivimos todos los días es al momento de querer hacer un comentario o hacer una broma cuando estamos con un grupo de personas. Siempre tenemos que tomar conciencia de uno, del otro, pero también de la situación y el contexto en donde nos encontramos. Hay dos componentes muy importantes en la inteligencia social. Uno es la conciencia social, que es esta percepción, el sentimiento y la comprensión que tenemos por otras personas, y la facilidad social, que es algo diferente.
para entender mejor la conciencia social y poner un ejemplo en este caso, en esta nueva realidad, bueno, vamos a recordar que en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, que estamos la mayoría en nuestras casas haciendo algunas actividades, bueno, hay gente, un grupo vulnerable como los ancianos o la gente que está enferma que no puede salir. Entonces, si nosotros tomamos una conciencia social que hay gente que está pasando este confinamiento de una manera distinta porque tiene miedo, simplemente miedo de salir al súper o a la farmacia, en ese momento estamos tomando en cuenta al otro, por lo que existe una conciencia social. Bien, ahora, hay otro componente que es la facilidad social. El segundo componente es más que una conciencia es la interacción que tenemos con el otro y la reacción que tenemos frente a una situación. Si tomamos el mismo ejemplo de una persona mayor que le da miedo salir de su casa, la comprendemos y tenemos una conciencia social. Pero si además nosotros como personas tomamos la iniciativa de ayudar a estas personas, de hacer sus compras, ayudarle a una persona de la tercera edad a descargar una aplicación en su celular para hacer las compras en línea, entonces estamos interactuando, tenemos una reacción ante la situación, por lo que estamos hablando de una facilidad social. Cuando hablamos de inteligencia social, podemos tener la impresión de que es algo muy cotidiano, de que es algo muy sencillo de estudiar, pero detrás de este concepto hay una gran cantidad de estudios y investigaciones científicas. Existe un metaanálisis cuando se toman en cuenta diferentes estudios que se han llevado a cabo y se sintetizan los resultados más importantes en base a todos estos estudios que se están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que se han obtenido a partir de este metaanálisis? Primero, se ha encontrado que las personas con una mayor capacidad socioemocional tienen una mejor salud, tanto física como mental. Es decir, que si nosotros desarrollamos la inteligencia social, también va a mejorar nuestro bienestar personal y probablemente lo contrario, si nos encontramos o si no nos sentimos bien, pues vamos a demostrar mejores capacidades socioemocionales. Una de estas revisiones científicas muy interesante estudió que los pacientes cuando tenían doctores o enfermeros a cargo en el hospital que se acercaban a ellos y tenían una interacción mucho más sensible, que los doctores se tomaban el tiempo y tenían esta capacidad de escucharlos, los pacientes se sentían, además de más escuchados, también sentían que no eran juzgados y que se podían expresar con ellos con mayor honestidad. Ya había una mejor relación entre el paciente y una mejor relación, paciente-médico. Ahora, este impacto del cuidado y de la atención que tenían los médicos con el paciente se dieron cuenta que el bienestar psicológico también mejoraba en general la salud de los pacientes y tenían una mejor recuperación, simplemente por ser personas más sensibles, más empáticas, con capacidad de escucha y también aceptarlos sin juzgarlos. Ahora, también hablando de las empresas, además de este ejemplo que les digo en los hospitales, hablando de las empresas, también nos hemos dado cuenta que la inteligencia social facilita las relaciones entre los colaboradores. Eso es muy importante medirlo desde un inicio, cuando estamos llevando a cabo un proceso de reclutamiento y selección, para seleccionar a aquellos que tengan una mejor interacción y que sean más adaptables a un grupo, porque en general, además de encontrar estas cualidades en nuestros colaboradores, va a ayudar al clima general de la empresa porque ayuda a prevenir el estrés y los riesgos psicosociales que están asociados hoy en día con todos estos problemas o síndromes laborales. Además, fortalece las habilidades de liderazgo. Estos estudios muestran que los gerentes o los líderes de equipo que muestran mejor sus emociones con sus empleados, con sus colaboradores, son percibidos como más carismáticos y más eficientes. Y también esta capacidad que tienen de expresar sus emociones va a inspirar y va a motivar a otros, haciendo todo un equipo mucho más optimista. A este tipo de transferencia le llamamos en psicología laboral como contagio emocional. Bien, ahora, ¿qué sucede a nivel neurológico?
Otro punto muy importante es que se ha comprobado que el dolor psicológico activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Entonces es muy importante reconocer que existe un dolor social, que es un dolor real. Por ejemplo, cuando en una empresa una persona se siente rechazado o se siente acosado en el entorno laboral, puede producir la misma reacción en nuestro cerebro que un golpe físico, y por lo tanto también existe una reacción que es alejarnos de ese estímulo. En este caso, alejarnos de la empresa, de ese ambiente tóxico. Entonces, una persona que se siente con ese dolor social decide renunciar al trabajo. Ahora, un ejemplo muy actual en esta época de confinamiento y aislamiento social es que nos hemos dado cuenta que el aislamiento también provoca un dolor físico, un dolor mental, y los médicos se han dado cuenta cómo los hospitales llega gente que tal vez no tiene como síntomas asociados con el COVID-19, pero hay gente que llega a los hospitales por tener un verdadero malestar físico asociado con un dolor mental, y que está provocado simplemente por ese sentimiento de soledad, de aislamiento, de angustia o incluso de ansiedad crónica. Bien, vamos a hablar ahora de la relación que existe entre la inteligencia emocional y la inteligencia social, para saber si hay una diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, la inteligencia emocional se refiere más que nada a la capacidad de reconocer y expresar nuestras propias emociones y regular nuestras habilidades. Estamos hablando también de esta parte de las emociones personales. Ahora, la inteligencia social se refiere más que nada a la capacidad que tenemos como personas de comprender e influenciar a otras personas con nuestro comportamiento. Y cuanto más se desarrolle esta capacidad, pues más adecuadas y más efectivas van a ser nuestras relaciones sociales. Entonces, es importante entender que sí están asociadas la inteligencia emocional y inteligencia social, y que incluso podríamos decir que la inteligencia social forma parte de la inteligencia emocional. De hecho, en la imagen aquí vemos que, según Daniel Goleman, uno de los principales autores que han escrito sobre inteligencia social y emocional, nos dice que estos dos conceptos forman un todo. ¿Ok? Forman un todo porque primero tenemos que reconocer nuestras propias emociones en esta área personal, ser personas que tengamos un buen autocontrol, un buen dominio de nuestras emociones, una buena tolerancia a la frustración, tener autoconocimiento, ser resilientes para después, una vez que tengamos desarrollada nuestra inteligencia emocional, también poder desarrollar las habilidades sociales y también poder actuar y reaccionar ante otros. Pero primero desarrollar el área personal para poder desarrollar el área social, y es un poco de lo que vamos a ver ahorita, de cómo poder desarrollar esta competencia. Adriana. ¿Sí? Sí, una coordinación. Mire, está saliendo una franja ahí en la parte de abajo. Por favor, deje de compartir y comparta como aplicación, porque ha compartido la pantalla y parece que no deja ver bien a los participantes su presentación. Ya, ok. Hay una franja que aparece ahí, les está Sí, saliendo. lo que voy a, ok. Voy a también, entonces, esa franja me pone como unas imágenes de Luis Cabrera, de Evelyn Montes. Voy a dejar de compartir pantalla dejar de compartir video para que esa ventanita se cierre. A ver, a ver. ¿Me puedes comentar, Luis? Por favor, si ya. Ahí está mejor. Sí, eran las ventanas de los participantes, incluyendo mi imagen, entonces creo que así vamos a estar Ya, mejor. ok, disculpe, entonces adelante, por favor. Muchas gracias, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hablar sobre los elementos clave de la inteligencia social. Hay muchas habilidades y capacidades que están relacionadas con la inteligencia social, como la conciencia de los otros, la confianza, el tacto, la asertividad, la comprensión, la empatía, y vamos a profundizar en dos en particular que nos parecen fundamentales para explorar otros componentes. O sea, antes de explorar todos esos componentes que pueden ser más complejos, lo primero que hacemos es enfocarnos a estas dos habilidades que se consideran básicas, ¿ok? Número uno, vamos a iniciar con la empatía.
Probablemente ya todos hemos escuchado que la empatía es una habilidad para leer las emociones y los pensamientos de otros. Muchos no comparten esta definición porque se ve como si fuera algo innato o mágico en el que podemos leer o percibir los pensamientos de otras personas. Tiene mucho que ver con la parte genética. Sí, se ha descubierto que existe una parte genética que se llama el rol de las neuronas espejo. Este sistema espejo se descubrió ya hace más de 20 años en un laboratorio en Italia cuando se estaban estudiando las actividades en los monos, en los changuitos. Entonces descubrieron ellos que al tomar un alimento, por ejemplo, una banana, tomaban el alimento y lo prensaban con su mano. Entonces, en este laboratorio había un descanso y las personas que estaban ahí mismo en el laboratorio se pusieron a comer un pedazo de pizza cada quien. Y se dieron cuenta en la pantalla que se activaron las mismas zonas del cerebro como si fuera el mismo changuito, el mismo mono, que estuviera comiendo un pedazo de pizza. Es decir, que al observarlos de esta manera se realizó una reacción de tipo espejo. Entonces fue muy interesante porque se descubrió como en muchas ocasiones en las investigaciones casi sin querer y ahora es uno de los descubrimientos que son considerados como los más importantes en la neurociencia de los últimos años porque demuestra la existencia de este sistema espejo. Y bueno, por otro lado, hay una diferencia importante entre simpatía y empatía. Simpatizar significa simplemente, bueno, sentir afecto de manera instintiva y esto ocurre cuando compartimos los sentimientos del otro. Por ejemplo, la simpatía existe cuando nosotros nos ponemos felices, alegres, cuando una persona querida se siente feliz y también cuando una persona se siente triste, por ejemplo, si ha perdido a un ser querido, existe una especie de fusión entre nuestras emociones porque identificamos y sentimos lo que le está afectando a la otra persona y al mismo tiempo somos sensibles a eso. Ahora, la empatía significa sentir dentro. Si un amigo pierde a un ser querido, vamos a entenderlo, imaginamos que puede sentir desde su punto de vista, pero nosotros al estar en otra situación, vamos a percibir este evento con mucho más objetividad que él y sentimos pues una versión más suavizada de lo que la otra persona está experimentando. Ahora, el hecho que no fui yo quien perdió a un ser querido, sino mi amigo, en ese momento se establece una distancia entre mis emociones y las emociones de él. Bien, ahora, la empatía tiene 3 elementos principales. El emotivo, que es a lo que le llamamos el contagio emocional, que es muy natural, por decir algo, cuando una persona se ríe a carcajadas y creo que todos hemos vivido esa sensación de que al reír todos juntos existe verdaderamente un contagio emocional y que nos damos cuenta ni por qué nos estamos riendo en ese momento. Ese es un elemento completamente emotivo. Ahora, además de la risa o la tristeza, que es también emotivo, también hay un elemento cognitivo en el que entendemos a la otra persona, sobre todo si conocemos su historia, por ejemplo, a nuestro amigo si perdió a un ser querido, podemos ponernos en su lugar y comprender de una manera más racional y objetiva por qué se siente así. Pero también hay una parte motivacional, que vaya, crear una resonancia empática sin una parte motivacional que nos motive a actuar para ayudar a otra persona, pues simplemente no serviría de nada. Tenemos que también encontrar esta parte motivacional para acompañar a la otra persona, en este caso a nuestro amigo, si ha perdido a un ser querido, bueno, tendríamos que tomar en ese momento la iniciativa de simplemente acompañar a la otra persona, tal vez de escucharlo, tener ganas de ayudarlo y de estar ahí para él. Entonces ahí estamos hablando con estos 3 elementos de ser verdaderamente empáticos. Ahora, la segunda competencia dentro de la inteligencia social es la asertividad. La asertividad es una capacidad que tenemos, pero siempre y cuando tenga un buen balance entre el hecho de ser dominante
y de la sumisión, o sea, es decir, encontrar como un balance entre estos dos conceptos para expresarnos y defender nuestro punto de vista con otra persona, pero sin hacerlo de una forma agresiva. Y algunos conceptos relacionados con este concepto es el tacto, es también tener una buena autoestima, una autoconfianza, y también se relaciona, sobre todo en las empresas, con el buen manejo de los equipos, es decir, tener un buen liderazgo. Ahora vamos a pasar a la parte práctica de cómo desarrollar estos elementos de la inteligencia social. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos para entender mejor a los demás. Sé que suena una frase ya muy repetida, tal vez de cierta manera es una frase cliché, pero en el caso de la inteligencia social es fundamental conocer las propias emociones antes de querer comprender a otras personas. Para reconocer nuestras emociones es importante reconocer que hay emociones de base, que son las que propone Daniel Goleman. En uno de sus trabajos de investigación, lo que él hizo es mostrar estas imágenes a diferentes culturas en diferentes países, de diferentes clases sociales, y les preguntaban si reconocían estas emociones. Entonces, fueron las emociones que fueron reconocidas por todo el mundo en todas las culturas, y esto lo llamó las 7 emociones básicas, que es alegría, tristeza, sorpresa, ira, miedo, desprecio y desagrado. Ahora, estas emociones son universales o son las grandes familias de emociones y se pueden modular o se pueden recomponer según la intensidad de la situación. Y una vez que hayamos reconocido la emoción, es importante entender por qué implica tal reacción, es decir, cuál es el estímulo que nos induce a reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, si sabemos que el hambre nos va a producir mal humor, enojo, esto puede avanzar según la intensidad a estar, pues bueno, en un estado verdadero de cólera. Y cuando comprendemos esta emoción y la reacción, que el hecho de tener hambre me puede provocar mal humor y puedo tener una reacción asociada con este sentimiento, es entonces cuando empezamos a conocernos mejor y a reconocer qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos alegra. Esto constituye las 2 primeras etapas para poder trabajar con las emociones propias. Ahora, ¿qué hago con esta emoción? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Bueno, aprender a manejar las emociones nos va a permitir mostrarnos a los demás de una manera serena y agradable. Cuando empezamos a reconocer y empezamos a tomar cartas en el asunto y encontramos que la emoción puede tener un sentido positivo y también un sentido negativo. Si la emoción me da un sentido positivo, hay que identificar bajo qué circunstancias se produce esta emoción para poder reproducirlo si es necesario. Por ejemplo, si al ver en este estado de aislamiento que estamos en nuestras casas y ver fotografías de nuestros seres queridos que no hemos podido verlo, y ver fotografías me produce un sentimiento de felicidad, pues puedo repetir esta circunstancia para tener esta reacción causa y efecto y tener un sentido positivo. Ahora, si me va a causar tristeza o ansiedad, dejo de hacer pues esta acción y dejar de reproducirlo. Ahora, otro ejemplo que tenemos también en esta nueva realidad es que podemos experimentar una gran lista de emociones negativas. Por ejemplo, el hecho de trabajar en casa tal vez no es para muchas personas lo que se hubieran imaginado, pero aprendemos que podemos tener ciertas situaciones buenas a raíz de esto, como trabajar en casa, y me permite pasar también más tiempo con mi familia. Obviamente, el hecho de estar aislados no es una experiencia positiva para todos, pero mediante un cambio cognitivo, pues podemos controlar y podemos transformar esta nueva experiencia. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo podemos anticipar nuestras emociones para gestionarlas. Obviamente es mucho más sencillo cuando ya hemos pasado por un evento similar. Como les digo, el hecho de trabajar todos en casa y a distancia, tal vez no lo hubiéramos imaginado hace unos años, pero ahora con la tecnología hemos creado nuestras herramientas y ya podemos tener una idea de cómo es trabajar en casa, porque hemos creado nuestro propio espacio de trabajo, trabajamos en un ambiente más tranquilo o más adecuado, y al
pensar en un futuro de trabajar en casa tal vez nos va a ser como más fácil porque estamos anticipándonos a esta situación, porque ya la hemos vivido y por lo tanto, pues vamos a estar más preparados con los recursos materiales, pero también con los recursos emocionales por ya haber experimentado esta situación. Y la siguiente etapa es reconocer las emociones de los demás y saber cómo responder a ellas. Para desarrollar la empatía, existe una serie de consejos, como por ejemplo evitar interrumpir o evitar decir yo también o juzgar a otros o aconsejar. También es aconsejable escuchar en silencio con gestos que den señal de estar poniendo atención y tener una participación limitada. Es decir, no estar preguntando por interrumpir, sino más que nada hacer reformulaciones lo más neutras posibles. Ahora, para desarrollar la asertividad, lo que se recomienda pues siempre es hablar en primera persona, tener la técnica de la visualización, evitar justificarnos excesivamente y siempre estar en la posición de podemos decir que no, podemos también negarnos a hacer algo porque ser asertivo no significa decir todo el tiempo que sí, sino también tenemos que analizar estos pensamientos que pueden estarnos bloqueando. Ahora, uno de los puntos que me gustaría aquí ya detenerme antes de finalizar es el manejo del lenguaje no verbal. Si aprendemos a ser empáticos y empezamos a ser asertivos, no debemos de descuidar en esta nueva realidad el manejo del lenguaje no verbal. No por estar trabajando a distancia, no debemos de olvidar de las actitudes que influyen nuestros pensamientos, por ejemplo, en una videollamada o en una muy importante siempre mantener la cámara encendida cuando estamos tete a tete, es decir, cara a cara, hablando con otra persona, porque nos permite estar hablando con esa persona y tener un contacto visual y nos va a ayudar también a seguir desarrollando estas habilidades sociales. El lenguaje corporal tiene que ser siempre el adecuado, no debemos olvidar nuestra postura y el tono de voz que utilizamos. Y no debemos de olvidar sonreír aún trabajando a la distancia en videollamadas o videoconferencias. Tenemos que recordar siempre que nuestro lenguaje corporal envía mensajes e influye en la forma en que los demás nos la inteligencia emocional y la inteligencia social en estas 12 áreas, el área personal, el área social, los invito a conocer sobre Emotion 2, que es un test diseñado para explorar cuáles son estas competencias intrapersonales e interpersonales. Y maneja, también en conjunto un índice de cociente emocional. El informe les va a proporcionar un gráfico, un análisis personalizado, también los detalles y la explicación personalizada por cada uno de los factores evaluados y unos breves consejos para su desarrollo personal, pues de una manera más enfocada a sus resultados. Por último, me gustaría hacerles el comentario que Central Test maneja, además de las evaluaciones de inteligencia emocional, también 14 pruebas que son multicriterios, que se enfocan en evaluar personalidad, intereses vocacionales, competencias de liderazgo, de ventas, de razonamiento, de idiomas y también de tecnología. Tenemos una plataforma digital que invitamos a que la conozcan. Nosotros llevamos a cabo toda la parte del acompañamiento y consultoría, así como formación. Y tenemos también nuestro propio centro de investigación y desarrollo, que es un testing center que se encuentra localizado en la ciudad de Londres, en donde se realizan todas estas pruebas psicométricas y llevan a cabo todo un proceso de validación científica para comprobar la calidad de las pruebas antes de lanzarlas al mercado. Hola Adriana. Adriana, no te escuchamos. Adriana. Adriana, no la escuchamos. Hola. Adriana. Adriana. Hola. Adriana.
Sí, sí, No, sí, hola. Adriana, no le hemos escuchado alrededor de un minuto lo que estuvo diciendo. No sé si puede repetir, por favor. Se cortó el audio. Hola, hola, Adriana. Adriana, hola, hola, Adriana, Adriana, hola. Un Hola, momento, por favor. Adriana, sí. hola. Eh, sí, ¿me escucha ahora? Sí, perfecto. Sí, más o menos 2 minutos dejó de escuchársele su audio. No sé si puede repetir lo último que dijo, por favor, o lo que estaba diciendo. Desde aquí, ¿desde qué parte me dejaron de escuchar? La última parte, unos 2 minutos antes, se le dejó de escuchar su audio. En todo caso, la despedida, ¿sí? Gracias, sí, en realidad la despedida, no sé qué sucedió, disculpen. Cosas de la tecnología, de la nueva realidad, justo de lo que estamos hablando, pero más que nada era presentarles que Central Test tiene esta plataforma digital que es bastante intuitiva, tiene un matching predictivo, nos hacemos nosotros todo lo que es el acompañamiento, el entrenamiento y la consultoría, pero si ustedes quieren conocer más sobre nuestras evaluaciones, los quiero invitar a que visiten Consultus Group. Tienen aquí los números de teléfono, la dirección y correo, porque ellos son nuestros aliados comerciales en Perú. Entonces, con mucho gusto, tanto Manuel como Evelyn pueden atenderlos para cualquier duda que tengan en cuanto a nuestras evaluaciones, pues sería el contacto directo que tienen para conocer más de nuestras pruebas. Adriana, ¿podría poner su dato de contacto en pantalla, por favor? Están solicitando. Tiene Aquí está. una... ¿Sí lo ven? A ver, comparta, por favor, comparta. Mm. Ahí, ¿qué tal? ¿Le puedes confirmar si ya se ve? A ver, ahí ya se ve. A ver, dejémoslo, ahí está, ahí se ve correcto. Eh, sáquele la... Ajá, ya, ahí. Sí, ahí se ve. Dejémoslo en todo caso un medio minutito para que puedan hacer captura los que deseen. Claro, 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 claro que sí. Bueno, entonces, muchas gracias a nuestra expositora Adriana Zúñiga y al público participante. Antes de retirarse de la Gracias. sala, los invitamos a visitar los 68 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes. Agradecemos a InWay por permitirnos transmitir desde sus instalaciones. Los invitamos a nuestro siguiente webinar en unos minutos. Buenas tardes. Gracias. Hasta Que luego. tengan buen día y disfruten de Expo Capital Humano. Hasta pronto. Gracias. Gracias.